método simplex, a través del tiempo, ha comprobado su extraordinaria eficiencia y se usa pues de manera rutinaria para resolver problemas grandes en las computadoras de hoy en día. Es decir, nosotros vamos a aprender cómo funciona la programación detrás de esos software que nosotros vemos, ¿verdad? Excepto cuando los problemas son muy pequeños, por ejemplo, uno en el que tenemos dos restricciones con dos variables, o tres restricciones con dos variables o tres. Casi siempre el método simplex se ejecuta en una computadora por la cantidad de cálculos que tiene, ¿no? Pero para programitas chiquitos de hasta 4 o 5 variables todavía podemos nosotros hacerlo manualmente. Como nosotros sabemos, pues existen múltiples paquetes de software que lo implementan. Todos los que nosotros hemos utilizado usan el método simplex. Ahora, también se usan extensiones y variaciones del método simplex para realizar algunas cosas que nosotros vamos a ver más adelante, como el análisis post-óptimo, lo que incluye también, por supuesto, el análisis de sensibilidad del modelo. Entonces, nosotros vamos a estudiar esas ideas de George Dantzig que resuelven, ¿verdad?, este problema. Este tipo fue ampliamente reconocido como el pionero más importante de la investigación de operaciones y normalmente se le conoce como el padre de la programación lineal, debido a que desarrolló el método simplex y una serie de contribuciones claves subsecuentes, ¿verdad?, a George Dantzig. Entonces, como lo ven, estamos estudiando matemáticas frescas, recientes, relativamente, por supuesto, ¿verdad? De 1947 empezó el desarrollo de lo que nosotros vamos a estudiar. ¿Cuáles son las bases del método simplex? El método simplex se simplifica, pero de manera extraordinaria, cuando se cumplen dos condiciones que voy a establecer aquí a continuación. Las condiciones son las siguientes. Número 1. Todas las restricciones son ecuaciones con lado derecho no negativo. Y número 2. Todas las variables son no negativas. A ver, yo quiero llamar su atención a una cuestión. La palabra ecuación aparece aquí. Es lo primero que debe de llamarnos la atención. Usted y yo sabemos que cuando planteamos restricciones en un sistema de ecuaciones, es normal que en muchas ocasiones aparezcan desigualdades y no ecuaciones. Es normal que nosotros tengamos que algo es menor o igual que o mayor o igual que un valor determinado, ¿verdad? La experiencia nos lo dice. Entonces, ¿cómo es esto de que nos dicen que todas las restricciones son ecuaciones con el lado derecho no negativo? Nosotros tenemos que darnos a la tarea de convertir cualquier inecuación que aparezca en nuestro problema, pues nosotros tenemos que buscar formas de convertirla a una ecuación. Ustedes no se preocupen porque aquí lo vamos a analizar, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo? Supongamos, por ejemplo, que nosotros tenemos un tipo de desigualdad un tipo de restricción, digamos, del tipo 3x menos 2y y empecemos pensando en el menor o igual, digamos que 5. Suponga que una de sus restricciones tienen esa forma. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para convertirla en una ecuación? Cuando pensamos en cómo convertirlo en una ecuación, entonces es necesario la introducción de lo que nosotros vamos a conocer como una variable de holgura. Agregamos
una variable de holgura. ¿Cómo así? Bueno, reescribimos eso que era una desigualdad como 3x menos 2y. Y fíjense lo que hacemos a continuación, porque esta es la clave. Le sumamos esa variable de holgura. Llamémosle S sub 1. Y aquí introducimos el valor 5. ¿Ok? Esta variable, por supuesto, S sub 1, es estrictamente positivo. No, perdón, no estrictamente positivo, sino no negativo, ¿verdad? Es la clave. ¿Sí? S sub 1 es mayor o igual que 0. A ver, ¿comprenden lo que esto significa? ¿Por qué es lógico sumarle S sub 1 y que esto pueda convertirse en una ecuación? S sub 1 es lo que sobra. Acuérdense, normalmente las restricciones están asociadas a los recursos que tenemos, ¿verdad? Por lo general. En un modelo, por ejemplo, de programación lineal económico, el lado derecho representa la disponibilidad de un recurso y el izquierdo el uso del recurso por todas las actividades que aparecen en el modelo. ¿Sí? La cantidad excedente del lado derecho respecto del izquierdo da entonces la cantidad no utilizada de ese recurso o una holgura, pues. ¿Sí? Ese es el significado de la palabra holgura, ¿verdad? Algo que sobra. Entonces, si yo estoy diciendo aquí que 3x menos 2y es menor o igual que 5, significa que aquí, por ejemplo, el resultado de 3x menos 2y pudiera darme 3. ¿Cuánto es la holgura en esa ocasión? 2. Muy bien. Entonces, esta variable que yo he introducido acá, S sub 1, en esa ocasión sería 2. Y observen que se convierte en ecuación, porque yo estoy diciendo, ¿cuánto me haría falta? ¿Cuánto me sobra para que yo tuviera cabalito? Para que no fuera una ecuación, una inecuación, sino que fuese una ecuación. Entonces, introducir esta variable de holgura me permite hacer esa conversión de desigualdad a inecuación. ¿Ok? ¿Y por qué lo hacemos así? Porque vamos a aprovechar todo el conocimiento que nosotros tenemos acerca de los sistemas de ecuaciones lineales. ¿Verdad que en eso nos la tiramos nosotros en vectores y matrices? Aprendiendo cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales. Gauss-Jordan, los sistemas de reducción, esto, ¿verdad? Que aprendimos ahí. Entonces esos principios pueden servirnos. Estamos tratando de llevar el problema a un sitio que nosotros lo conozcamos, ¿sí? Lo trasladamos a un espacio que sea familiar para nosotros, como lo es el sistema de ecuaciones lineales. Bueno, de manera similar, si tuviéramos un modelo de mayor o igual, por ejemplo, digamos 5x más 3y, mayor o igual que, digamos 8. Cuando tenemos un modelo de este tipo, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Sí? Cuando tenemos una restricción mayor o igual, establece un límite inferior en las actividades económicas de la programación lineal que estamos llevando a cabo. ¿Sí? Así que la cantidad en la cual el lado izquierdo excede el límite mínimo representa un superávit. ¿Ok? Una holgura, pero en el otro sentido, ¿no? Que nos estamos pasando. Es decir,
yo puedo decir acá, 5x más 3y mayor o igual que 8, significa que yo aquí tengo un exceso con respecto a 8. Pudiera ser que fuese igual, pero me estoy pasando de 8 por cierta cantidad. Por ejemplo, aquí puede dar 11, 5x más 3y puede dar 11, porque 11 es mayor o igual que 8. ¿En cuánto estoy excediendo ese límite inferior? En 3 unidades. Entonces, yo puedo cambiar esta desigualdad, esta inecuación, a una ecuación como agregando una variable superable, o sea, de exceso, pues. Llamémosle, si ustedes quieren, S sub 2. Así, ¿ven? 5x más 3y. Lo único que aquí ponemos menos S sub 2 igual a 8. Dense cuenta ustedes que las variables de holgura las sumamos porque es lo que le haría falta a 3x menos 2y para llegar a ser 5. Mientras que las variables de superávit las restamos porque es cuánto me he excedido aquí en 5x más 3y, cuánto me he excedido con respecto a 8 para poder convertirlo en una igualdad. ¿Verdad? Nótese de que si fuese el caso de que 5x más 3y fuese igual a 8, lo único que pasa es que ese sub 2 es 0. ¿Sí? Pero ese sub 2, por supuesto que puede tomar ese valor. Por aquí lo vamos a poner, ¿verdad? Ese sub 2 es mayor o igual que 0. Existe la posibilidad de que estas variables sean 0. Eso puede pasar. ¿Sí? Lo que no pueden ser nunca es una variable negativa. ¿Ok? Entonces, haciendo estas dos técnicas, podemos convertir nosotros cualquier sistema que tenga inecuaciones en un sistema de ecuaciones, tal como lo pretendemos, según lo presentaba aquí al principio, ¿verdad? Todas las restricciones son ecuaciones con lado derecho no negativo. Esto es importante, ¿verdad? Con lado derecho no negativo. Es lo otro. ¿Sí? ¿Qué pasaría? ¿Cómo arregláramos si después de todo esto, supongan ustedes, ¿verdad? Estoy haciendo una suposición, que aquí me quedara menos 5, en lugar del 8 que tenía. Bueno, eso matemáticamente para nosotros no es un problema, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros para arreglar eso? Si aquí tenemos un negativo 5, multiplicamos, ¿verdad? Multiplicamos toda la ecuación en este caso, ¿sí? Si llegara a darse eso, ¿verdad? Si el lado derecho resulta negativo, multiplicamos ambos lados de la ecuación por negativo 1 y ya, asunto arreglado. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí multiplicaríamos todo esto por menos 1, quedaría negativo 5x menos 3y más s sub 2 igual a 5. Y de esa manera nos las hemos arreglado para tener todos los requerimientos iniciales del método simple. ¿Ok? Todavía usted no está aplicando el método, solamente lo está acomodando. Es así como cuando los jugadores de fútbol han visto, les ponen un pase, ¿verdad? Hay veces que no le pueden pegar de un solo al marco, sino que primero, ¿qué hacen? Recepcionan y acomodan el balón para después poder rematar. Entonces, nosotros aquí todavía no estamos con el método simple. Simplemente estamos arreglándolo para que el método simplex sea lo más fácil posible. La experiencia dice que el método simplex es mucho más sencillo si se cumplen estos dos requerimientos. Si no, pues usted va a caer en incomodidades innecesarias por no aplicar esto. Entonces, eso es lo primero que yo quería darles a conocer en esta primera clase. ¿Cómo arreglamos cualquier sistema de inecuaciones, con las restricciones sobre todo, para que estén a modo? No sé si hasta aquí les queda alguna duda o alguna pregunta.
¿Está claro? Ok, entonces, para que puedan ir trabajando en la tarea, esta es la sección 3.1. Ahí todavía no les piden aplicar el método simplex, pero sí les van a pedir que los problemas que hay los reexpresen de tal manera que se cumplan estas dos condiciones. Todas las variables son ecuaciones con lado derecho no negativo, o sea, convertirlas a ecuaciones con lado derecho no negativo. Ya sabemos nosotros que estas dos, que todas las variables sean no negativas, pues son las condiciones de no negatividad que nosotros introducimos de manera natural en nuestros modelos, ¿verdad? ¿Sí?